Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hola, Buenas profe, tardes, ¿todo profe. bien? ¿Cómo están? A ver si ven bien todo ahí, que es lo más importante. Todo bien. Se observa bastante bien, profesora. Perfecto, perfecto. Bueno, qué bueno que estamos en línea hoy, que podemos hablar, que hemos trabajado con algunas autoevaluaciones. Me gustaría escucharlos. Algunos no los veo, si no tienen ganas de prender la cámara no hay problema, pero me gustaría escucharlos si fue fácil hacer las autoevaluaciones. Si pueden ir de a uno, me van diciendo los que puedan, si alguien hizo algo. Hola, profe, Hola, Gilmer. Victoria. Victoria, ¿cómo estás, Victoria? Contame. Profe, yo intenté hacer la autoevaluación, llegué a la mitad. Me perdí en la parte de completa porque no entendía si era de los materiales que estaban en la plataforma, que creo que hay un material o de las clases ya desarrolladas. De Y las ahí clases ya me... desarrolladas. ah, Lo que dice completar son las reglas de programación neurolingüística. ¿Se acuerdan? Cada persona vive en su propio único modelo del mundo, las personas deben ser más flexibles, perdón, ese tipo de cosas. ¿Quién más pudo hacer la autoevaluación? Buenas tardes, profesora, Eh, compañeros. Gilmer Moreira, ¿Qué tal, presente Jimmy? ahí. ¿Cómo Bien. están? Pude completar la autoevaluación siguiendo las clases, ¿verdad? Y después recurriendo a los materiales de apoyo que están disponibles en las plataformas. De hecho, que las respuestas las pude encontrar siguiendo esos materiales de apoyo. Buenísimo, eso es lo importante, digamos que entiendan de que cuando uno hace una autoevaluación, no sé si ustedes están comúnmente en conocimiento de lo que es una autoevaluación, es saber qué, qué me quedó de esa clase, qué fue lo que yo pispié de esa clase. Después si yo tengo que ir al material, como dice Gilbert, bueno, perfecto. Gilmer, perdón. Perfecto, hay que hacerlo, ¿se entiende? Entonces, uno lo que tiene que hacer en una autoevaluación es ver, bueno, a ver qué me quedó fresco, qué cosa yo pude recordar, pude captar, pude percibir y me pudo quedar en la memoria. Y a partir de ahí, eso se focaliza y es mucho más fácil cuando hacemos la evaluación general. Hoy vamos a hacer la última parte de marketing político antes de la evaluación que van a tener el día 25. Entonces, te pasé a toda la pieza que es grande. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar es eso, identificar qué es lo que me quedó y qué es lo que no me quedó. Estuvimos viendo toda la primera parte de marketing político, el desarrollo del marketing político, y a partir de ahí estuvimos analizando la importancia de lo que es una persona que es un líder, una persona que va a ser el candidato, cuál tiene que ser las fortalezas, y al mismo tiempo aprendimos de nuestro liderazgo. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de marketing político y entendiendo, ¿se acuerdan que teníamos el ECO, el EPO? ¿Recuerdan eso que habíamos trabajado? Bueno, vamos a comenzar hablando de la comunicación política, del cómo decir, del ECO al inicio, el cómo decir. Voy a recordarles primero, por cualquier cosa, ¿se acuerdan que habíamos dicho de que el campo de acción del marketing político era el EPO, el diseño de la propuesta publicitaria, de la propuesta política, perdón, el ECO, la elaboración del discurso político, y el EPO, la construcción de la imagen política. La estrategia política o EPO era qué decir, la estrategia comunicacional o ECO era cómo decir, y la estrategia publicitaria EPU era plasmar esa estrategia en marketing político. Entonces, hoy vamos a ver, ya vimos la primera parte, qué decir y cómo es un candidato, y ahora vamos a ver la estrategia comunicacional ECO, cómo decir, y la última parte, el plasmar la estrategia publicitaria.
quiero dejar bien claro esto para que ustedes entiendan cómo fuimos atravesando paso a paso, fuera de lo que vimos en liderazgo. Entonces comenzamos con eco, cómo decir. Bien, el pensamiento lacaniano dice, lo que existe, existe porque es dicho. Bien, en comunicación política es muy importante darnos cuenta tanto y que nos preocupemos tanto de los aspectos formales como informales de la comunicación. ¿Qué mensaje político yo quiero dar? Porque eso va a aventajarme con respecto a quienes están compitiendo conmigo. Entonces, lo que existe, existe porque es dicho, pero yo de alguna manera debo preocuparme de los aspectos formales y no formales de la transmisión de mi mensaje político para que llegue de forma eficiente a el electorado, que ese es mi objetivo o mi fin. Ustedes saben que en un proceso de comunicación, y esto lo habrán visto un montón de veces, existe un emisor, existe un receptor, existe un canal por donde va a ir esa comunicación, existe un medio y, por supuesto, dentro del emisor va a haber alguien que va a codificar, otro que va a decodificar, y eso va a ser también una retroalimentación. Y en el medio, obviamente, va a haber un ruido. Siempre este es el esquema básico de comunicación. En todas las estructuras que ustedes van a trabajar en comunicación va a haber este grafiquito, ¿no? Se los puse primero para después poder hablar de comunicación política. En este caso, alguien que va a decir algo o va a comunicar algo, va a hacerlo a través de un canal. Ese canal puede ser por mail, puede ser por teléfono, puede ser Facebook. Recuerdo que la última vez tuve una muy mala experiencia con él. Hay algo que retroalimenta muy fuerte, no sé si hay alguien que tiene algo prendido. Entonces, puede ser cualquiera de esos canales. Y luego va a estar el receptor, que va a decodificar, según el canal que yo le mandé también. Me gusta mucho lo que hizo en el gráfico mi diseñadora, que ven que pone A, B, C, D, y del otro lado la descodificación C, B, A, D, porque en realidad uno no entiende siempre cómo el otro lo dice, ¿no? No nos olvidemos que nosotros somos una base de símbolos que vienen de nuestro pensamiento, lo emitimos, lo codificamos a esos símbolos, elegimos un canal, y hay un receptor que lo va a escuchar, lo va a descodificar según él, según su cultura, según su manera del mundo de ver, y aparte de eso puede haber ruidos, y hay que ver qué retroalimentación tiene de la comunicación. Entonces la comunicación nunca es tan sencilla, y por eso es importante que ustedes entiendan el proceso de comunicación base con un esquema base, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en este esquema base dentro de la política? Dentro de un marco político. Bueno, el emisor en este caso va a ser el candidato y el receptor va a ser el electorado. Los medios, en vez de ser por teléfono, como les estaba diciendo, o de otra forma, en este caso los medios van a ser los medios masivos de comunicación, todo aquello que nosotros nos manejamos para comunicarnos en forma permanente. Entonces, tener en cuenta los elementos que componen el proceso de comunicación es fundamental para entender cómo se descodifica dentro del receptor que es el electorado, que no es una sola persona, sino muchas más personas que están decodificando, ¿no? Que están de alguna manera retroalimentándose con lo que el emisor, en este caso el candidato, dice. Espero que quede claro eso, ¿no? Ese concepto del esquema de comunicación pasado al área política. ¿Y cuáles son esos mensajes políticos? Bueno, los actos políticos, las caravanas, los medios gráficos, las redes sociales todas, la televisión, la radio, todos esos mensajes políticos son los que de alguna manera van a ser los medios entre el emisor y entre el receptor, ¿no? Lo que el candidato o el grupo que esté trabajando en ese momento elija para que pueda llegarle a ese electorado o a ese receptor.
O sea, que el qué decir y el cómo decir están fundamentalmente unificados, ¿sí? No solamente yo tengo que tener una idea base de qué decir con mi grupo partidario, sino que una vez que yo sé lo que voy a decir, lo voy a decirlo discursivamente, cómo decirlo y ahí plasmarlo publicitariamente a través de medios gráficos, de redes, de televisión, de radio. Y obviamente acá vamos a entrar en la estrategia discursiva, ¿no? Porque ¿qué es el discurso político? El discurso político es el envase semiológico mediante el cual los candidatos hacen llegar el contenido de sus propuestas políticas a los votantes. Es el envase semiológico. Y a mí me gustaría que sepan lo que es semiológico, por eso lo traje para poder trabajarlo. La semiología o semiótica también es el estudio de los signos o el estudio de los símbolos, que es parte de la filosofía, que creamos los humanos para comunicarnos a través de un mensaje e interpelar de esa manera al receptor. Entonces, ¿qué es la semiología? Es parte de la filosofía y es donde se estudia la comunicación dentro de las sociedades, y algo semiológico tiene que ver con los mensajes, tiene que ver con los símbolos y con los signos que creamos los humanos para comunicarnos. Entonces, ¿qué es el discurso político? Es el envase de esos mensajes, de esos signos, mediante el cual los candidatos hacen llegar ese contenido de su propuesta políticas a los votantes. Es importante entender esto porque cuando hablamos de signos y de símbolos, el discurso político es muy amplio. Entonces, por eso es absolutamente claro dentro del partido, dentro del lugar donde yo estoy trabajando, dentro de mi grupo de trabajo, tener muy en claro los valores que nos unen, las cosas que nos unen. Yo he observado, por ejemplo, a políticos, porque comienzan a salir en redes, comienzan a estar invitados en la televisión, en un programa, en una entrevista, y comienzan a dar sus opiniones desde sus valores. Y muchas veces se encuentran en situaciones ante preguntas determinadas en donde no se ha trabajado eso con el grupo. Y de repente descubrimos que mi modo de pensar no es el del grupo. Discúlpame, estuvimos hablando de un tema tan especial como, no sé, vamos a hablar ahora como el divorcio, y tal vez hay mucha religiosidad dentro de la parte de las personas que están trabajando en el grupo, o del aborto, o de cualquiera, o de la del libre consumo, o de lo que sea. Digamos, cuando un grupo político trabaja en algo, los valores de ese grupo deben estar bien segmentados, bien estructurados, para que cuando cada uno de sus participantes llegue al discurso, esos símbolos, esas señales semiológicas sean absolutamente coherentes con lo que todo el equipo quiere decir. ¿Entienden ustedes la importancia del discurso político? Uno no puede salir como parte de una estructura política dando sus opiniones solamente sin haber cotejado esas opiniones con el grupo, sin haber identificado, sin saber identificándose cada uno de ellos con el grupo. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Que es absolutamente importante. Por eso muchas veces algunas personas tienen un gran contratiempo dentro de las áreas políticas y pierden espacios por este tema que es fundamental. Una adecuada estrategia de comunicación política debe considerar el papel de los siguientes actores: del auditorio, del destinatario y del enunciador. Del auditorio, el destinatario y el enunciador. Cuando hablamos de, por ejemplo, auditorio, estamos hablando muchas veces a las personas que están dentro de ese lugar. El enunciador obviamente va a ser
el candidato en este caso, ¿no es cierto?, que emite el discurso. El auditorio es el público ante el que se habla. Y el destinatario es el conjunto de personas a quien se dirige realmente el discurso político. Entonces, tenemos un enunciador que va a ser el candidato que emite, obviamente, el discurso. Tenemos un auditorio, que es el público ante el que se habla, y tenemos un destinatario, que es el conjunto de personas a quien se dirige el discurso político. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en numerosas ocasiones auditorio y destinatario coinciden. Sin embargo, en la mayoría de las campañas electorales, los candidatos diferencian este auditorio y destinatario. Y les voy a explicar por qué. Primeramente, porque cuando va a hacer un discurso para un pro-destinatario, es el partido simpatizante. Entonces, sabe de alguna manera el candidato que el partido simpatiza con las ideas y con lo que él, con los valores y con la visión y con el objetivo que él tiene. Pero también puede estar hablándole a un contradestinatario, puede estar hablándole el candidato a un auditorio que sería el adversario, ¿sí? Y también puede estar hablándole para un destinatario que tal vez no esté tan seguro de poder votarlo, que sea un indeciso, un independiente. Entonces, obviamente que la persona que va a hablar o el grupo que va a hablar, porque la persona es la que se ve, el candidato es el que se ve, pero detrás hay todo un grupo de trabajo, tiene que estar alerta ante qué tipo de discurso va a hacer, qué tipo de señales, qué tipo de signos va a dar, si es al partido simpatizante, si está hablando al adversario, si está hablando al destinatario, y entonces el discurso va a cambiar, el discurso va a tener otros colores, ¿no? De otra manera. Por ejemplo, según el tipo de destinatario va a ser el tipo de discurso que yo haga. Si es un destinatario que es partidario, reforzar, bueno, nosotros pensamos lo mismo, nosotros creemos en esto, nosotros tal cosa, buscamos los mismos objetivos. A un adversario vamos a tratar de enfrentar o dar la polémica, por qué piensan de esta manera y nosotros pensamos de esta otra, ¿no? Desde argumento, desde interpelarlo al otro, ¿no? Y luego va a estar el indeciso, que tiene que ver de alguna manera con la persuasión, de cómo lo convenzo, por qué me tenés que elegir a mí, por qué me tenés que escuchar a mí, por qué tenés que creer en mí, que soy la persona que va a llevar a este país, o a esta ciudad, o a esta provincia, de la manera que todos estamos queriendo. Entonces, el tipo de destinatario es importantísimo y el tipo de discurso. Cuando uno va a trabajar en marketing político, tiene que tener las tres miradas del discurso, del refuerzo, de la polémica y de la persuasión. Y para eso tiene que estar totalmente preparada la persona ante esta situación. Algunos a veces me preguntan si toda la gente tiene muy en claro si son de izquierda, si son de derecha, y les traje algo que me pareció interesante, que voy a compartir con ustedes, cuando se habla de ideologías políticas, ¿no? Cuando se piensa en ideologías políticas, dice este autor, el recurso más habitual es clasificar a los candidatos y electores de izquierda o de derecha, ¿no? Digamos, esa idea de izquierda y de derecha. Una tipificación cuyos orígenes se remontan a su ubicación física en la Asamblea Nacional Francesa de las distintas corrientes políticas en tiempo de la Revolución en 1789. ¿Por qué? Porque unos se sentaban a la izquierda y otros a la derecha. En la actualidad, esta clasificación ha ido perdiendo sentido. Entre otras cosas, porque solo 2 de cada 5 electores entienden el significado y el concepto de izquierda y derecha en política. 2 de cada 5. Entonces, démonos cuenta de cómo ha cambiado todo esto. Además, las diferencias no se dan en un solo eje, sino en varios.
Por eso se han desarrollado análisis de doble eje. El más conocido, y es el que yo recomendé en la primer clase, es el diagrama de Nolan. Vayan al diagrama de Nolan, hay un test que es muy interesante. Nolan era fundador del Partido Libertario de Estados Unidos, y es donde en ese test, de alguna manera, pueden identificar ustedes si son más de centro, más de izquierda, más de derecha. Está muy bueno hecho el test. Por ahí cuestan algunas cosas, porque obviamente las preguntas corresponden a la realidad norteamericana, pero sí te da una idea de cuáles son tus ejes o tus valores fundamentales. Pero lo que quiero decir con esto es, fíjense que de alguna manera el electorado no sabe o no tiene muy en claro qué es de izquierda extrema, qué es de derecha extrema, qué es de centro extrema. Por eso los discursos tienen que ser muy cuidados, ¿no? Y el equipo de trabajo es fundamental. No es solamente la persona, la figura, sino que todo lo que conlleva a este esquema de trabajo en marketing político. Por eso es tan importante el marketing político dentro de una estructura y dentro de un discurso partidario. A mí me ha pasado muchas veces que me han contratado para trabajar en la imagen de los políticos, y me he encontrado con los equipos como con desdén, ¿no? ¿Qué va a interesar si él cuando habla convence, si él cuando... No, o sea, tenemos que trabajar en esa persona, en la imagen, en lo que él quiere dar, en fortalecer sus valores, en achicar sus debilidades, en mostrar cada vez menos sus debilidades y focalizarnos en las fortalezas, porque obviamente de eso se trata el marketing político, ¿no? De focalizar en lo positivo de el grupo de trabajo que en este caso es un partido político. Dentro de las estrategias discursivas debemos tener en cuenta, bueno, el contenido de la propuesta política, o sea, ¿qué proponemos? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacerle llegar al electorado? ¿Cuáles son las expectativas del electorado? ¿Qué es el electorado, lo que el otro lado está pidiendo? Lo que les dije en la anterior clase, o sea, si el electorado está con un problema de inseguridad y yo de lo único que hablo es de traer divisas del extranjero, y hay un ruido, ¿no? En ese esquema de comunicación hay un ruido. Entonces yo tengo que tener un contenido, sí, de mi propuesta, pero al mismo tiempo con una escucha muy activa a la expectativa de lo que quiere el electorado. Me está pasando que observo, como estoy trabajando siempre en marketing político, yo observo mucho de la política internacional y por supuesto de la política de donde yo vengo, de mi país. En la Argentina está sucediendo algo, digamos, que no se puede creer. El 60% de las personas están yendo a votar, 60% de las personas, con mucho miedo en algunas provincias, en algunos lugares. Las encuestas telefónicas solamente son escuchadas y de alguna manera hechas por el 40% de ese electorado activo. O sea que ha bajado muchísimo la cantidad de electorados. Esto significa que los partidos políticos que hoy se encuentran en ese espacio no están escuchando al electorado. No están escuchando cuáles son las expectativas de la gente. Y la gente lo demuestra a través de el hartazgo. ¿Se acuerdan que hablamos de los distintos tipos de votos? Y que bueno, que había votos que eran hasta de ira, votos que eran de desdén. Bueno, tiene que ver con la expectativa del electorado. Entonces dentro de mi estrategia discursiva tiene que estar el contenido de mi propuesta, la expectativa del electorado, las tradiciones comunicacionales del partido, y acá me voy a detener también, porque a veces los candidatos cuando ingresan a través de un partido político, en un momento determinado quieren desprenderse del propio partido. Entonces, o sea, yo soy parte del partido, porque estos valores, los valores del partido son los valores que yo adopté. ¿Sí? Entonces, es muy importante la tradición que el partido me está de alguna manera dando. Por ejemplo, no sé, nuestro partido político siempre fue desde de tal lugar, desde tal determinada situación o cosa, pero siempre busca
que las personas tratar de que sean todas iguales. Vamos a suponer que la salud sea dentro del país de alguna manera bien direccionada. Cuando no sucede eso, algo está haciendo ruido entre el candidato y la tradición de la comunicación del partido. Por eso todo tiene que estar como muy bien ensablado, el contenido de la propuesta, la expectativa del electorado, las tradiciones comunicacionales del partido, escuchar la estrategia discursiva de los adversarios, porque nada está plasmado y estructurado, ¿no? Esto tiene movimiento, el marketing político tiene movimiento, yo tengo que escuchar qué es lo que el otro está diciendo, ¿no? Y con mucha atención para ver qué le pasa al electorado con ese otro. Entonces yo tengo que estar muy alerta a las estrategias discursivas de mis adversarios. Las características personales y el estilo del candidato, tanto de mi partido como de los adversarios, y el presupuesto económico de la campaña. Esto tiene que ver o tenemos que tener en cuenta dentro de la estrategia discursiva, porque es fundamental para poder llegar a el fin que queremos, que es que nos voten, ¿no? Porque ese es el fin. Entonces, ¿cómo plasmamos de alguna manera esto? A través de una comunicación política. ¿Y qué es la comunicación política? Es la convicción que el contacto que nosotros tenemos que tener entre el candidato y el electorado es la llegada. Eso es lo más importante. Entonces, se trabaja en la comunicación política todo el tiempo en poder llegar a ese electorado tan masivo, tan difícil a veces de identificarlo, pero tan fundamental, porque el candidato sabe que la única manera de convencer es teniéndolo lo más cerca posible a su electorado. Y a partir de ahí, esa comunicación política va a ser totalmente distinta en las formas de comunicar, ¿no? Desde actos políticos, desde actos públicos, desde marchas y movilizaciones, caminatas, caravanas, visitas domiciliarias, visitas a instituciones, conferencias y seminarios, cenas y reuniones, o sea, el candidato va a buscar la llegada como sea posible. Todas estas estrategias que le estoy dando están dentro del marketing político. Si estamos dentro de un grupo de trabajo, todas estas cosas deberían estar para poder plasmar y llegar al electorado de una manera eficiente. Y no es solamente trabajar en campaña, en realidad el marketing político se lo hace desde el inicio, al terminar la última campaña se comienza nuevamente a las formas de comunicar en los distintos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso está entrelazado. El marketing político no es solamente de una campaña, sino que es de todo el trabajo que se va haciendo más el marketing político pura y exclusivamente de la campaña. Entonces, actos políticos, públicos, marchas, visitas a domicilio, conferencias, seminarios, cenas, reuniones, por supuesto, conferencias de prensa, debates televisivos, mailing, operativos de prensa, marketing directo, que el marketing directo siempre va a estar, comerciales, afiches, pasacalles, jingles, folletos y volantes, todo lo que sea materiales de promoción, entrevistas y notas periodísticas, todo lo que sea a través de red, ¿no? Desde un reel, desde las páginas, desde las redes, telemarketing por supuesto, digamos, todo eso son formas de comunicar políticamente y son absolutamente importantes a la hora de alguna manera interconectar con las personas y con el electorado que yo estoy queriendo llegar. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Vamos comprendiendo? Voy a mirar el chat. A ver. Sí, profe, se entiende bastante bien. Se entiende bastante bien. ¿No tienen ninguna duda al respecto? ¿Puedo seguir? Lo voy a tomar como Adelante, profe, adelante, está excelente. Adelante, profesora. Buenísimo, buenísimo. Vieron que la retroalimentación es buena, porque la retroalimentación hace...
que hace que uno esté atento, hace que realmente los demás también estén atentos a uno. Entonces, la forma de comunicación es esta: la conferencia, el debate, los mails, lo que sea para poder llegar al electorado. Y lo que hay que transformar, o lo que hay que tratar de buscar, o lo que hay que tratar de ver, obviamente, es lo que denominamos nosotros entender lo que es la opinión pública, ¿no? Que buscar un candidato ideal para la opinión pública. ¿Por qué? Porque la opinión pública siempre es dinámica, siempre es interactiva, es democrática, es movible, ¿no? La opinión pública es el conjunto de creencias percibidas y compartidas por la comunidad como con un interés en general, ¿no es cierto? Entonces es el conjunto de creencias percibidas y compartidas por la comunidad como interés general. Entonces, la opinión pública siempre es dinámica, como dije, siempre es interactiva, siempre que va a ser democrática y siempre es muy movible. Por eso es a veces muy difícil encontrar para la opinión pública lo que se denominaría el candidato ideal. ¿Por qué digo esto? Eugene Bardick, que es profesor de teorías políticas de la Universidad de California, habla que un candidato se engrandece en las mentes de los pueblos, en razón de su imagen, en razón de su personalidad. Y habla, este profesor habla diciendo que los líderes no se consagran en virtud de sus grandes ideas o de sus grandes propuestas. Que no, sino que se engrandecen en las mentes de los pueblos en razón de su imagen, en razón de su personalidad. Y por esto el candidato ideal puede definirse como en el imaginario social, que es lo que los votantes encuentran como marco general de quién sería algo ideal, o de qué cosa o qué personalidad política sería algo ideal, ¿no? Este imaginario de alguna manera refleja el consenso tácito de los ciudadanos, luego de evidentemente una compleja selección entre todas las personas, ¿no? Porque no es tan fácil llegar al candidato ideal. Entonces, este profesor de teorías políticas de la Universidad de California dice que un candidato se engrandece en las mentes de los pueblos en razón de su imagen y en razón de su personalidad. Miren ustedes si no tendrá importancia el marketing político en todo esto de lo que estamos charlando y lo que estamos hablando cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, un candidato ideal desde la óptica, desde la estrategia publicitaria, es la valoración colectiva de los ciudadanos y se refleja siempre en tres dimensiones. En la coyuntura actual, que sería el presente, o sea, ¿cuál sería hoy mi candidato ideal? Tal vez hoy un prócer nuestro de épocas pasadas, en la coyuntura actual, no sería de gran ayuda, ¿no? ¿Qué ha pasado con nuestra historia reciente, con nuestro pasado? ¿Cuáles son las expectativas de cambio que tiene el electorado, que tiene el ciudadano común? Entonces, el candidato ideal es la valoración colectiva de estas tres dimensiones: la coyuntura, la historia y las expectativas de cambio. El presente, el pasado y el futuro. ¿Por qué es fundamental esto? Porque el candidato de esta manera podemos identificarlo. Pero acá es donde sucede normalmente en estas situaciones, es lo que sucede normalmente en los partidos políticos cuando no tienen bien en claro el trabajo que tienen que hacer, delicado y fino, para poder mostrar el candidato correcto dentro de sus partidos políticos. Y ahí es donde pierden poder muchas veces los partidos, en donde la gente tiene un voto más receloso, un voto de ira, o un voto no adecuado, no el voto que están queriendo, muchos más votos en blanco, o mucho más ausencia. Entonces, lo que primero tenemos que tener en cuenta es escuchar qué tipo de candidato quiere la gente. Y a partir de ahí, dentro de nuestro grupo, encontrar aquel que tenga todas esas cualidades
y que al mismo tiempo lo apoye el partido o la estructura, ¿no? Fíjense que no es para nada fácil identificar eso y poder llevarlo a que pueda ser elegido por el electorado o por los ciudadanos. Entonces, siempre el candidato ideal es la valoración colectiva del presente, del pasado y del futuro, de la coyuntura actual, o sea, qué es lo que necesitamos hoy, en este país, qué es lo que se necesita hoy, cuál es la coyuntura actual, tanto a nivel seguridad, tanto a nivel social, tanto a nivel educación, por ejemplo, ¿no? Y cuál fue mi historia reciente, qué nos pasó, que pudieron hacer los anteriores, que no pudieron hacer los anteriores, y cuál es la expectativa de cambio de la gente. O la gente no tiene expectativas de cambio. Obviamente que sí. Entonces, ¿cuál es ese candidato ideal para que yo pueda representarlo y fortalecer de una manera adecuada, ¿no? Cuando lo presente. Y dentro de las estrategias publicitarias, siempre vamos a tratar de hacer para el candidato un análisis FODA o un análisis DAFO. El análisis DAFO es lo que se utiliza en marketing común, ¿no? En marketing estratégico, y se hace para cualquier producto, para cualquier servicio de una empresa. Pero también se trabaja en el análisis FODA con las debilidades, las oportunidades, las amenazas y las fortalezas del candidato. ¿Por qué? Porque la estrategia publicitaria tiene que ir apoyando o ayudando a cuáles son las oportunidades y cuáles son las fortalezas. Identificar bien cuáles las fortalezas, las amenazas o las debilidades, estaría bueno para que esto sea mucho más sincero y tenga una entrada en la publicidad mucho más fuerte. Entonces, la pregunta sería ahora a ustedes, que me gustaría que lo podamos charlar un ratito. Si yo les diría que ustedes elijan una fortaleza, elijan una debilidad y elijan una oportunidad que puedan llegar a tener como, como políticos o en esta estructura que ustedes están desarrollando cada uno de ustedes. Si yo diría qué fortaleza tengo, qué debilidad siento que tengo y tengo que mejorarla. ¿Alguno de ustedes se anima a compartir conmigo? Buenas tardes, profesora, si me Buenas permite. tardes, profe. Sí, buenas tardes. En cuanto a fortaleza, yo creo que la mía, por ejemplo, es la perseverancia. No me rindo fácil. Sí, no me rindo fácilmente. Mi debilidad capaz es mi exagerado perfeccionismo, que todo bueno. tiene que ser así, tal como tiene que ser, ni más ni menos, ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Y oportunidad creo que es una oportunidad muy importante, creo que en el campo político es la que me dio la gente, ¿verdad? Al votarme como convencional y que me da la oportunidad de demostrar un poco también lo que las mujeres podemos hacer. Y Muy bien, sobre todo Marta. las que por primera vez estamos incursionando en la arena política. Buenísimo, buenísimo, Marta. Entonces te va a servir muchísimo esto que estamos trabajando. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Que se anime? El silencio manda. Profesora, A ver, escucho. sí, justamente también casi estoy imitando a la que me antecedió. Mi fortaleza es la afabilidad. Yo veo muy poco entre los políticos el ser afable. Es un sinónimo de ser amable, condescendiente. Sí, y sí, inclusive hay técnicas políticas que yo he llegado a conocer. Un señor le saluda a una persona y detrás está el secretario que anota todo. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cómo está su marido? ¿Cómo están sus hijos? La próxima vez que le ve, este señor le preguntaba por todos sus familiares. Eso es ser afable. Y bueno,
esa es la fortaleza que yo por lo visto tengo, y mi debilidad es el ser recto, ¿verdad? Yo como siempre me propongo, digo, yo ofrezco mi capacidad, yo no pido que me lleve consigo, ofrezco mi capacidad. Y la oportunidad es tal es así que yo soy miembro titular ya de del Tribunal Electoral de asociaciones ya por tiempo de hace 10 años, y por un periodo estoy, después descanso y estoy otra vez por el periodo. Muy bien, Perfecto. muy bien. Me gustó mucho lo de afable. Me recordaste a un político con el que trabajé en el sur, en la Patagonia, en donde tenía en realidad lo que tenía era una memoria prodigiosa, porque él se acordaba de las personas, ¿no? No solamente está bueno esto que vos tenés a alguien que anote atrás, pero esta idea, ¿no? Pero yo digo siempre el recordar las personas, el recordar los nombres, el recordar las situaciones, es fundamental todo ese tipo de cosas. Me gustó, yo no lo veo como de debilidad ninguna de las anteriores que dijeron. Una dijeron la autoexigencia y la otra el ser muy recto. Yo no lo tomo a eso en realidad como una debilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, entiendo que muchas veces cuando somos extremos en alguna cosa lo tomamos como si fuera una debilidad. Entonces es importante, volviendo a la estrategia publicitaria, entender que tenemos que hacer el análisis FODA en el candidato o análisis DAFO, ¿no? Identificar las fortalezas y esta cosa de autopensarnos a nosotros también, porque aquellos que no han podido hablarlo o decirlo, acá Mirta de Concepción habla y dice, estaba hablando de fortaleza, el don de comunicar, amenaza, las oportunidades, bueno, que tiene oportunidades y cosas importantes, eso está bueno. Me alegra que todos podamos entender cuál es el análisis que debemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades y nuestra fortaleza. De igual manera, de igual forma, hay que hacerlo con el candidato o la persona a la que la llevemos o la que representa nuestro partido político en este caso. Cuando hablamos de estrategia publicitaria, estamos diciendo que debe partir de un mensaje único para avanzar hacia la segmentación y el targeting. Ahora voy a explicar qué es segmentación y qué es targeting, pero me voy a parar un poquitito acá en estrategia publicitaria. Cuando hablamos de estrategia publicitaria, hablamos de un mensaje único. El peor error que puedan hacer en marketing político es hacer un eslogan y después acomodarlo al candidato, ¿no? No. De la idea del candidato va a salir el eslogan. De la idea del candidato va a salir la estrategia publicitaria. Nunca al revés. Nunca va a venir un diseñador, mirá, te vamos a poner así, parate así, quédate así, habla así, decía así, porque ese no es. Ese no es el partido, esa no es las personas. Por eso cuando uno trabaja en imagen, los que trabajamos en imagen comunicacional, somos muy respetuosos de la esencia de la persona. Y lo que hacemos es fortalecer con las armas que esa persona tiene, ¿no? Para mostrar lo mejor de esa persona. De mostrar al público de la mejor manera posible. Lo peor que puede pasar es que sea al revés, que venga el mensaje publicitario queriendo comer a lo que es la idea del candidato. Entonces, una estrategia publicitaria debe partir de un mensaje único, que el mensaje viene desde el discurso, desde los signos, desde la semiología del discurso, ¿no? Desde lo que yo pienso como partido político y quien me representa en el partido político. Eso es un mensaje único y a partir de ahí se va a trabajar en todo lo que quieras, en afiches, en caminata, en eslogan, pero a partir de ahí, no al revés. No que venga yo soy un especialista en marketing y te voy a cambiar. No, al contrario, yo soy un especialista en marketing y lo que voy a hacer es acompasarte y fortalecerte. Y lo que voy a hacer es mostrar lo que yo, desde mi punto de vista, pienso que son tus fortalezas y todo tu equipo que trabajamos juntos son tus fortalezas y tus oportunidades.
Desde ahí va a ser mi estrategia publicitaria. El peor error es dejar en manos de algo que tiene que ver con mi discurso político, con mi vivencia, con mis valores y con mis actitudes. ¿Se entiende? O sea, esto es fundamental y hay que tenerlo bien en cuenta. Una estrategia publicitaria debe partir de un mensaje único para avanzar hacia la segmentación y el targeting. Y ahora voy a explicar de qué se trata. Cuando hablamos de segmentación en marketing, es identificar algo común en varios grupos, ¿no? Que de alguna manera lo que me permite es agrupar importantes conjuntos de votantes bajo características similares y distintivas. Por ejemplo, uno cuando segmenta el mercado, voy a hablar ahora de marketing, olvídense un minuto de marketing político. Cuando yo voy a segmentar un mercado, lo que voy a hacer es, por ejemplo, si quiero segmentar en clases sociales, la gente cree que hay clase alta, clase media y clase baja. Y uno cuando segmenta el mercado es muchísimo más amplio. Es clase alta, alta media, alta baja, media baja, media alta, media, baja alta, perdón, baja media y baja. O sea, imagínense toda la segmentación que hay simplemente de 3 estados, ¿no? Entonces, cuando uno segmenta, identifica variables comunes que permiten agrupar importantes conjuntos de votantes bajo características similares y distintivas. ¿A través de qué? ¿Cómo segmentamos? Bueno, a través de datos. Bueno, estas personas tienen estos valores, tiene que ver con esta situación, pretenden esto. Análisis y agrupamiento, bueno, el grupo de jóvenes, el grupo de profesionales, el grupo de, no sé, de asociaciones, y luego caracterizamos el segmento. Luego buscamos cuáles son las características de cada segmento. Entonces, segmentar no es algo fácil, siempre lo hace alguien especialista en mercadeo. Muchas veces de los que trabajamos en marketing político no nos dedicamos a la segmentación porque es muy amplio y lo que hacemos es subcontratar para segmentar, porque la segmentación bien hecha requiere de un tiempo importante. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Segmentar de alguna manera, identificar cuáles son los grupos de votantes bajo características similares. Bueno, a esto les gusta tal cosa, estos pretenden tal otra, de alguna manera características similares. Y cuando hablamos de targeting, es muy parecido a target, pero es más direccionado a todo lo que es online, ¿no? O todo lo que es la versión, digamos, de redes. Entonces, orienta el mensaje hacia los blancos específicos, dotándolos de formas que resulten atractivas para los integrantes del segmento apuntado. ¿Cómo? Evaluando la relevancia de estos grupos que ya hemos identificado, seleccionando los segmentos más productivos. Bueno, que este segmento voy a poder trabajar, en este segmento voy a poder ingresar, especializar y dirigir el mensaje político vía publicitaria. Entonces, cuando uno de alguna manera va a hacer una estrategia publicitaria, sí o sí va a deber segmentar y va a deber hacer un targeting, ¿no? Targeting que tiene que ver también con el área online o el área de redes. Entonces, orienta el mensaje hacia blancos específicos, dotándolos de forma que resulten atractiva para los integrantes del segmento apuntado. Una de las cosas que yo quería contarles, yo siempre les traigo un cuento o alguna cosa, y traje algo que me pareció interesante poder leerles, un caso de éxito de marketing político. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016, Bernie Sanders, senador junior por el estado de Vermont y precandidato del Partido Demócrata, tenía menos del 3% de la intención de voto en las primarias del partido. Menos del 3%. O sea, el tipo, nada, no existía, porque para tener menos del 3% es nada. Así que para solucionar su falta de financiamiento, elaboró una estrategia de recaudación de fondos online.
contactando a cada elector con un mensaje personalizado, a cada elector con un mensaje personalizado. El resultado de esta campaña orientada para un análisis de datos fue increíble. Recaudó 218 millones de dólares de pequeños donantes. Lo que hizo Bernie para ser relevante fue invertir en producir contenido. Por lo tanto, grabó más de 550 videos hablando sobre su propuesta y estos generaron más de 42 millones de visitas en Facebook. Y así Sanders vio el 3% transformándose en un 43% y estuvo muy cerca de ganar las primarias en el 2019. Este es un caso de éxito de marketing que lo podemos ver. En definitiva, podemos decir que el marketing político determina en gran medida los resultados electorales. Además, requiere poner en práctica diversos recursos, tanto los humanos como los tácticos, para generar confianza en los posibles votantes. Es por eso que en la actualidad se desarrolla de forma clave en el mundo digital, especialmente en las redes sociales. ¿Por qué les conté esta historia? Primero porque me parece alucinante que alguien que tenga el 3% pase a tener el 43%, imaginándomelo a ese hombre haciendo 550 videos más todo lo que hizo, interconectándose con la gente personalizada. Nos lleva un poco a lo que le hablé anteriormente de cómo tenemos que estar muy atentos de cómo llegar al votante, de cómo llegar todas estas cosas que dijimos anteriormente para poder llegar al votante, que son fundamentales, que son estas que hablé anteriormente, ¿no? Los actos políticos, los actos públicos, las visitas domiciliarias, las visitas a instituciones, o sea, cómo y cómo tiene que estar mi estrategia armada para eso, porque yo no puedo salir ahí, ¿o qué hacemos en el grupo? ¿Hacemos un acto político? No, tenemos que tener algo estructurado, qué conferencias, qué seminarios podemos dictar, que tiene que ver con lo que yo pienso, con mis valores, con lo que de alguna manera estamos buscando dentro de mi partido político. Las caravanas, las caminatas, esto que dije, los mailing, los reels, hoy que están hiper de moda, pero no porque esté de moda algo, lo voy a hacer fuera de una estructura, sin una estructura publicitaria. Entiendan entonces que es fundamental el marketing político, pero bien hecho. Y para que algo se haga bien, como siempre digo yo, hay gente que lo ha sabido hacer muy bien, que se ha sabido rodear de buenos profesionales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando uno quiere realmente hacer algo bueno en una estructura, debe tener los mejores profesionales. Y para eso hay que buscar esos profesionales que realmente conocen del tema, no solamente saben porque hicieron algunas capacitaciones o algunas cosas. Saben que en mi profesión, yo siempre digo, es bastante peligrosa, ¿no? Porque las relaciones públicas, el marketing, la comunicación no verbal, hay gente que hizo un cursito, ¿no? De 2 meses y ya va a querer enseñar. Y eso es lo terrible de esto, ¿no? Claro, no es como un médico. Yo siempre le digo, mi marido es médico y siempre digo, bueno, no se mata personas, pero de alguna manera caes en grandes y en grotescas situaciones, porque hay gente que no sabe. Entonces, el secreto para hacer marketing político es tener gente que conozca al respecto y que dentro de las estructuras haya gente con conocimientos básicos como los que ustedes están adquiriendo para poder guiar al candidato ideal a llegar al objetivo que se pretende. Entonces, eso es fundamental dentro de cualquier área en las que cada uno de nosotros nos estemos desempeñando. Una cosa importante, como para ir cerrando, porque quiero tener unos minutos con ustedes, a ver si hay algo que les ha quedado, empiecen a pensar en alguna cosa que no les ha cerrado durante el tiempo que estuvimos trabajando, porque tenemos el examen la clase que viene. Los objetivos principales que pueden buscar una fuerza política en una elección pueden reducirse a 3. La difusión de ideas, la obtención de votos y obviamente ganar las elecciones. Entonces, ¿cuáles son los objetivos fundamentales que va a buscar una fuerza política? Va a ser esto, difundir sus ideas, cuáles son las ideas que tienen, obtener esos votos y ganar la elección. Ahora sí,
abro para que cada uno pueda hacer las preguntas que deseen para la próxima clase, ya tener en cuenta que ya tenemos el examen. ¿Hay alguna cosa que les ha quedado en el tintero? ¿Algo de lo que hablamos de programación neurolingüística que no se entendió? ¿Algo de liderazgo? ¿O directamente podemos pensar de que todo fue captado, de que todo fue percibido correctamente? Sí, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿qué tal, Andrés? Bien, bien. En verdad, perfecto, bien se entendió hoy lo que nos estabas mostrando de por medio, creo, profe. Y nosotros actualmente estamos en las lecciones, ya cuestión de meses atrás, y creo que refleja de lo que hoy estabas conversando. Hasta inclusive podemos interpretar que entre los candidatos podemos interpretar que habían profesionales detrás suyos y otros que creo que no supieron ejecutar bien la función de marketing, porque hoy día creo que es fundamental para llegar a mucho más gente. Decías vos a lo que llamamos el targeting, que ya incluye el internet por medio, el marketing digital. Hoy día eso bastante llega mucho más gente, a más jóvenes, hay más jóvenes que hoy día se involucraron en cuestión política gracias al internet, vamos a decir. Tal cual. Y creo que eso hoy después de estas candidaturas se refleja de los profesionales que tuvieron detrás de cada candidato. El candidato Colorado llegó y creo que llegó justamente con una buena estructura de por medio, y dentro de esa estructura está un profesional en marketing, porque ofrecieron una buena propuesta, ofrecieron, creo, fuera de fanatismo, disculpe compañeros si hay dentro del grupo quien se fanatiza a su partido, pero estoy fuera de esto, es una conversación a dar como ejemplo nomás. También está el Cruzada Nacional, que es un partido que fue creciendo y fue justamente gracias al marketing digital, que bastante sorprendió a otros partidos que eran mucho más grandes. Lo importante de esto y de entender es que el marketing político siempre tiene que estar bien estructurado, bien armado. Esto que estuvieron ustedes viendo es un pantallazo de lo que es el marketing. O sea, los que trabajamos en marketing es todo, es una licenciatura, ¿se entienden? Son 6 años de trabajo en donde uno identifica cuáles son las capacidades tanto estratégicas dentro de un producto o de un servicio, o tanto si es cuando hablamos de un político. Y obviamente que debe haber, pero no es solamente en marketing, yo creo que desde quien difunde, desde quiénes son los actores principales, que esté realmente esto acomodado y direccionado. Por eso es fundamental en que todos los partidos haya personas especializadas en las áreas que corresponden. Pero esto yo creo que tiene que ver con el marco de vida, ¿no? De que uno entienda de que, bueno, ¿hasta dónde vos llegás? Mi conocimiento llega hasta acá. O sea, yo puedo hablar muchísimo de comunicación, de relaciones públicas, pero la verdad es que si ustedes me piden a mí hablar de medicina, no van a sacar mucho de mí. ¿Se entiende? O sea, entender hasta dónde yo puedo llegar. Esa cosa de guitarrista que muchas veces tienen en los grupos, no en los políticos, en cualquier tipo de grupo, a veces en los grupos empresariales, que se da, ay, si total nosotros tenemos diseñador, Juancito diseña una maravilla, una cosa espectacular lo que hace Juan. No es diseñador, Juancito tiene ganas de hacer, está bien que lo haga en forma interna, pero Juancito no puede hacer el diseño para el producto o el servicio que queremos, ni para si es un candidato. ¿Se comprende esto? O sea, por más que Juancito tenga buena voluntad, acá no hablamos de buena voluntad, acá de lo que hablamos es de gente con conocimiento. Entonces el marketing, por eso el marketing, como yo dije en un inicio, en las primeras clases, el marketing es neutro. Y hablé de la bomba atómica, que la bomba atómica ayuda
a encender la bomba atómica, no, la energía atómica, perdón, ayuda a encender una ciudad o puede producir una bomba atómica. Entonces, por eso dije que es neutro, pero depende con quiénes están en este trabajo. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? ¿Alguna Totalmente. pregunta? Sí. No, complementando un poquito, profesora, lo que usted está indicando en cuanto al marketing político, porque se nota cuando manejan profesionales una campaña y cuando no es así. Cuando está manejado netamente por el equipo político nomás, no por un equipo de marketing. Y eso específicamente acá en Paraguay se está dando mucho que dentro de las campañas se está progresando en cuanto al marketing político y a utilizar herramientas que corresponden dentro de lo que es la campaña. Entonces, para nosotros, hoy día que estamos dando un curso muy importante de marketing político, es interesante lo aprendido ahora. Tal vez no muchas preguntas podemos hacerte específicamente sobre el punto, sino que más bien aprender sobre todo lo que usted está refiriendo en cuanto a la materia. Entonces, de aquí en más nosotros seguiremos leyendo, vamos a ir conociendo más y obviamente aplicando dentro del margen de conocimiento. Lo que básicamente nosotros estamos adquiriendo ahora es un conocimiento para que después nosotros también el día de mañana podamos utilizar el marketing político adecuado si queremos entrar en campaña o asesorar específicamente para ver quién puede hacer el marketing político. Perfecto. Muy bien lo que me dijiste. Me gustó porque yo creo, Juan, que lo que uno tiene que entender es que estos son disparadores. Yo siempre hablo que cuando uno trabaja en cátedra son disparadores, ¿no? Vos no te quedás con la cátedra, vos te quedás pensando, bueno, de qué manera yo puedo fortalecer y que cuando a mí me toque yo poder ser protagonista para poder ayudar, para poder direccionar a mi equipo en el objetivo que pretendemos. ¿Se entiende? Entonces son disparadores esto. Esto me abre, me despierta, me hace pensar en, bueno, sí, mirá, todos estamos pensando, mirando la campaña, los pros, los contras, lo que pasó, lo que no pasó, quién estuvo, quién no estuvo, y qué podemos hacer diferente si nos llegase a tocar a nosotros. No importa en el núcleo que estamos, pero ya esto ha sido un disparador. Y eso ya es absolutamente relevante para esta cátedra y para lo que nosotros estamos trabajando. Esta es la idea de movilizar desde una cátedra, ¿no? No es que ustedes terminan conociendo, bueno, yo a partir de ahora hago marketing político. No, porque esto en realidad es la puntita del ovillo de todo el trabajo que se hace y de toda la estrategia. Pero entender, comprender, poder equiparar, poder elegir, poder seleccionar a las personas adecuadas y para que mi partido político tenga una condición diferente, eso ya es un disparador importante. Así que eso ya, tarea cumplida y creo que es fabuloso. Me encantó. Tengo un chat, perdón, a ver, gracias Alcides. Sí, tengo más material para poder acceder a la plataforma, sí, seguramente en esta semana les van a estar ingresando la última parte, que es todo lo que vimos ahora, para poder leerlo con más atención y a partir de ahí hacer la evaluación. Bueno, cuéntenme si hay alguna pregunta, si no hay... Una consulta la mano, acá veo. Ana. Sí. Profe, en el material que mandaste la tarea, sí, que enviaste marketing político, hay una parte de completar. Sí. Y ese donde yo puedo obtener, porque estoy buscando los materiales y no estoy encontrando como para poder completar. Es el texto que vimos en la clase anterior, lo mandé, en donde habla de que cada persona vive en su propio y único modelo del mundo. ¿Se acuerda que yo hablé de la programación neurolingüística, del liderazgo, y de que cada persona vive en su propio y único modelo del mundo y de que el mapa no es el territorio? De que la que tiene mayor flexibilidad son las personas que van a comunicar mejor. Así hay como 5 pautas de la programación neurolingüística que es importante tenerlas en cuenta.
La más importante dentro del liderazgo es esta, de que como veo yo el mundo, y que esa tiene que ver con mis limitantes, y eso está en los textos al principio. Presten atención, igualmente le voy a decir a Jonathan que revise, pero está enviado. Está enviado. Me están dando, a ver un minuto. Voy a verificar un poco, profe, entonces eso, porque Verificar. solo eso ya me falta para terminar la tarea. Muy bien, Ana, buenísimo. Buenísimo. Bueno, espero que ya tienen la clase grabada, ya algunos entendieron perfecto. Bueno, les deseo éxito en el examen. La verdad que fue un placer poder tenerlos a todos ustedes y poder disfrutar de que cada uno haya llegado con alguna idea de la que uno tiene, porque ese es el fin de aquellos que enseñamos. Así que les agradezco la escucha activa, les agradezco el haber aprendido, y bueno, nos estaremos viendo en otro momento seguramente dentro del IPEL. A ver, tengo algunos chats, pero gracias a ustedes, gracias, muchísimas. Y bueno, nos estamos viendo, chicos. Hasta la semana que viene.